el Estado está asociado con la Iglesia, pero las sociedades, el Estado está asociado con una iglesia oficial, pero la sociedad es altamente secular. O, contrariamente, por ejemplo, en Turquía, la sociedad no es tan desarrollada en términos seculares, pero tiene un Estado laico fuerte. Secularización y laicidad son dos términos que corren paralelos, pero que implican cuestiones distintas. La laicidad implica el régimen social de convivencia, donde se da el sentido a la política, la identidad ciudadana. La secularización implica una diferenciación social donde ya no hay un centro. Miren, es increíble que los derechos de la mujer hayan sido la resultante de las grandes conflagraciones de la humanidad. Si no hubiera habido una Primera Guerra Mundial, el derecho al sufragio no se les hubiese dado a las inglesas en su calidad de viudas, casadas o terratenientes. El resto de las inglesas no tenía derecho al voto. Las mujeres y los hombres debemos de estar agradecidos a la viuda de Roosevelt, que fue la que señaló en el primer documento de la Declaración Universal, que estaban hablando de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, como si se tratase de la continuidad de la Declaración de 1700, la de 1848, y que había que visibilizar al género en sus dos componentes, hombres y mujeres. Esto llevó a asumir la determinación de hablar de una Declaración Universal de los Derechos Humanos, porque para la ONU el derecho a la vida es sobre los individuos, y el derecho a la vida se entiende, por ejemplo, y permítaseme hacer una comparación muy terrible, pero que es realidad, lo ocurrido a Muammar Gaddafi es una violación a su derecho humano a la vida. O sea, tenían todo el derecho de detenerlo, pero él tenía todo el derecho de vivir para ser procesado. Y también en el caso de Guanajuato, por ejemplo, también en las noticias, a lo mejor no muy difundido, pero también en las noticias se dio el conocimiento de que se hizo una hoguera con los libros de texto. ¿Por qué? Porque tenían educación sexual para las y los jóvenes de Guanajuato. Entonces, a ese nivel de conservadurismo es al que estamos llegando, y es cuando Fox hablaba de la guanajuatización, no propio Calderón hablaba de la guanajuatización del país, realmente nos asustaba bastante quienes creemos en la defensa del Estado laico, que nos permite a todos, creyentes y no creyentes, en una o en otra religión o sin ninguna religión, tener garantías y tener derechos. Entre otras cosas, el que es directamente responsable de garantizar los derechos humanos de las mujeres y de los hombres es el Estado mexicano, ¿no? Porque muchas veces pretenden decir que no es responsabilidad del Estado mexicano lo que está sucediendo con esta criminalización de las mujeres por su derecho a decidir, y hay sin duda una responsabilidad directa del Estado mexicano, quien debe garantizar los derechos humanos de las mexicanas que habitamos este país, ¿no? Y que no lo está haciendo porque está dejándose llevar de manera particular por esta corriente conservadora, por una visión que es totalmente ajena a las libertades y los derechos de las mujeres.